Y ahora masiva, sí. Nos han pasado una nueva actualización. $1 millón de pesos. Bueno, algo así como 1 millón más o menos, ¿no? Sí, se acerca al $1 millón de pesos. Sí. Bueno, ¿esto incluye solamente el proyector o también cambios en el sonido? No, cambia totalmente el sistema de proyección, desde la sala de proyección digitalizada, pantalla y sonido. Inclusive cuando incorporamos el 3D, hasta la provisión de los anteojos para ver las películas en tridimensional. Todo eso incluye. Todo incluye. ¿Es una empresa extranjera, es un producto nacional? Hay dos empresas fundamentalmente proveedoras de los equipos, de las cuales estamos obteniendo las mejores condiciones que podamos. Son nacionales e importadoras de productos extranjeros. ¿Y con cuánto dinero ustedes disponen actualmente? Y nosotros, a través del subsidio que nos van a otorgar la municipalidad, vamos a obtener con los recursos que tenemos propios unos 500.000 pesos. Más o menos un 50%. Estamos en 50%. ¿Y con ese 50% ustedes pueden encarar la compra o hay que ir con Bueno, tenemos la facultad de seguir gestionando y obteniendo recursos por otros medios que los vamos a utilizar. Vamos a agotar todas las instancias para poder contar con el dinero en efectivo y poder pagar el equipo. La temporada arrancaría ya por fines de febrero, marzo. Claro, es a partir de marzo del año que viene, porque hay un receso de verano que no va a estar cubierto porque no hay proyección. Intendente, ¿qué incluye la firma del convenio? Nosotros hacemos un convenio a los efectos entre el municipio y la Sociedad Española de poder utilizar la sala. Siempre se viene utilizando sin inconveniente, ¿no? Hasta el día de la fecha, y así lo va a hacer en el futuro, pero tenemos que dejarlo plasmado por los controles del Tribunal de Cuentas, porque si no, estamos destinando una cifra pero muy importante. Con motivo de qué destinan una cifra tan importante a una organización civil, una organización intermedia, que puede proveer o tener este recurso por la propia actividad que genere la institución. Incluso habrá ciudadanos que vean con buenos ojos esta inversión, yo le llamo inversión, esta inversión del municipio, otros que piensen totalmente distinto. Entonces lo tenemos que plasmar en un acuerdo, porque lo que estaba explicando recién el presidente de la Sociedad Española, adaptarnos a los nuevos tiempos, es decir, con la nueva tecnología, que las películas puedan llegar con rapidez a la ciudad de Saladillo. Esto significa sin duda alguna una igualdad de oportunidades para todos los vecinos, que van a ver casi en simultáneo lo que se da en la capital federal o en las grandes ciudades del país, que van a estar viendo en Saladillo y no van a tener necesidad de trasladarse a la capital federal. U otras ciudades como Mar del Plata, Rosario, en fin, que puede ser que algunos se trasladen. Entonces surgía la necesidad de renovar el equipamiento tecnológico. Ya hace más de un mes, pasada la 1 de la tarde, estuve reunido con el presidente de la Sociedad Española y Enrique Martínez y Mari Robles, que soy integrante de la asociación. Me plantearon esta necesidad. Había otro equipo por ahí de menor calidad. Yo siempre sostengo que todo tiene que ser de primera, que tiene que ser lo mejor equipo que sea posible. Entonces estuvimos reuniendo el dinero para sumarnos a lo que ya tiene la Sociedad Española. Si en este momento ya le voy a hacer entrega, después el convenio lo firmamos dentro de unos minutos nomás, pero le vamos a hacer esta entrega de un cheque de 300.000 pesos, en lo cual ya inmediatamente la Sociedad Española pasa a tener 500.000 pesos. Y mi intención es el año que viene hacer un aporte de otros 200.000 pesos, con lo cual el municipio aportaría $500 millones de pesos, y ahí están cerquita. Bueno, después si hace falta igual se va a solucionar. Lo importante es que la Sociedad Española tenga el equipamiento tecnológico necesario para estar a la altura de las circunstancias, que no nos vayamos a quedar rezagados. Esto costó mucho trabajo, mucho esfuerzo de la Sociedad Española, de la comunidad, de todo poner en valor teatro. Entonces lo tenemos que aprovechar en su integridad. Tenemos el teatro, por otro lado, que es complementario de esto, el teatro Marconi, que es de la sociedad italiana,
y que tiene el manejo la municipalidad de Saladillo desde hace un montón de años, y ha podido la comunidad comprobar que hay una prueba palmaria con la sociedad italiana de que la municipalidad no ha hecho uso político partidario del Teatro Marconi. Hoy estamos sumando un nuevo aporte. Acá el teatro es decir, por más que sea de la sociedad española o de la sociedad italiana, o o los clubes, y todo es de la comunidad, porque los recursos necesarios, es decir, nadie es dueño de nada, ni siquiera los miembros de la comisión. Como yo no soy dueño de la municipalidad, que soy transitorio en la municipalidad, por más que esté hace muchos años que estoy como intendente, todo es transitorio, o sea, nadie es dueño absolutamente de nada. Entonces aquí, con la sociedad española, hemos llegado a un entendimiento, es decir, un entendimiento que es muy simple. Igual la sociedad española, si le pedíamos el teatro, como se lo hemos pedido, siempre nos lo ha prestado a la municipalidad de Saladillo. Bueno, hoy le estamos entregando este aporte, y simplemente lo que teníamos que era formalizar un convenio, porque, bueno, el que viene de afuera a auditarnos las cuentas dice, bueno, ¿para qué el mérito que entregan Es decir, cuando le entregamos le voy a dar un ejemplo del pasado. Cada vez que revisaban lo del ciclismo, bueno, entonces dicen, acá está el ciclismo. Después, no, los del ciclismo abandonaron un poco el predio, vamos a tener que volver a insistir para ponerlo en valor. Pero venían los del Tribunal de Cuentas y nos fijaban a ver por qué tanto subsidio a una institución. Porque ustedes saben, no es el caso de Saladillo y otros lugares, que a veces existen fundaciones truchas, esto, lo otro, y bueno, se utilizan recursos del Estado para los particulares. Es decir, que se monta una organización, digamos, una fundación, cualquiera sea el nombre, entonces los subsidios del Estado que tendrían que venir a organizaciones del Estado van a esa fundación, y después las fundaciones uno no sabe para qué lo utiliza. Entonces acá hemos sido claritos. Enrique, ¿el equipo actual se desecha absolutamente? No sabemos qué destino le vamos a dar, pero de hecho ya sirve de cualquier manera para proyectar películas en celuloide, pero como ya no tenemos acceso a las últimas películas, porque no hacen copias, nosotros con el equipo digital podemos estrenar las películas al mismo tiempo que en Buenos Aires, y con un costo menor y con una calidad superior, calidad de imagen similar. Así que es un servicio para la comunidad muy importante. Bueno, yo simplemente quiero agregar muy cortito algo más. Yo esto lo califico digamos, como un hecho verdaderamente trascendente en el campo de la cultura, por eso me acompañan secretarios de Cultura, el secretario general, la presidenta del Consejo Deliberante, una presentación de los concejales del cuerpo. Bueno, creo que es algo verdaderamente significativo. Presidente, y después va a tener los reportes que sea necesario. Lo que falte va a estar. En nombre de la asociación, 1.000.000 de gracias y nuestro reconocimiento a las autoridades municipales, porque siempre que los hemos solicitado han estado presentes con nosotros. Y la ejecución de la obra del teatro se definió con el aporte de la municipalidad. Así que siempre eternamente agradecidos, y el teatro a disposición de ustedes cuando lo necesiten, y al servicio de la comunidad como siempre.